revelado, el impactante sacrificio de mi hija que transformó nuestro destino familiar para siempre. La noche caía sobre Guadalajara, y los colores vibrantes del barrio se desvanecían en sombras. Lucía, madre soltera de 35 años, sentada en la mesa de su pequeño apartamento, escuchaba el crujir del papel que contenía el deseo de su hija Valentina, renunciar a su sueño de estudiar medicina. Era una decisión que pesaba como una losa en su pecho. El amor por su hija, que tanto luchaba por alcanzar un futuro diferente, ahora parecía chocar con la dura realidad. El sueño de una vida mejor, debilitado por las deudas que amenazaban con tragarlas. ¿Por qué, Valentina? ¿Por qué tienes que renunciar?, se preguntaba, mientras las lágrimas ardían en sus ojos. Las risas que solían llenar el hogar se tornaron silencios pesados, donde lo que antes era alegría se mezclaba con el eco de preocupaciones. ¿Es este el camino correcto?, se cuestionaba Lucía, recordando sus propios sacrificios, los largos días en la tienda del barrio a cambio de un miserable salario. Su mente se llenaba de imágenes de su hija en un futuro brillante, ayudando a quienes no tenían acceso a la salud. Pero ahora, Valentina se sacrificaba por la familia. La angustia y el orgullo la consumían. Ella había enseñado a Valentina que la educación es lo más valioso, sin embargo, ¿qué valor tenía esa enseñanza si ya no podía sostenerla? Esta tensión crecía como un monstruo ominoso. Lucía podía sentir el peso de la culpa en su estómago, la lucha interna desgastándola. ¿Debería dejarla tomar esta decisión? Pero, ¿no estoy obligándola a salir de su camino? Su corazón latía en una mezcla de desesperación y determinación, una batalla entre el amor y la protección. La mirada de Valentina, ahora más apagada, hacía que su propio corazón se desgarrara. Era como si la vida simplemente se estuviera desvaneciendo en su propia casa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Lucía trataba de calmarse, un recuerdo la asaltó. El doctor Estrada, un antiguo profesor de Valentina, había dejado una nota en la mesa un par de días atrás. Hablaba de una beca en una universidad prestigiosa, un rayo de esperanza justo cuando todo parecía desmoronarse. Pero sabía que Valentina se había cerrado a esa posibilidad, convencida de que su renuncia era la mejor decisión. ¿Qué pasaría si a ella le encantaba la ciencia y la investigación? La idea comenzó a girar en su mente. Valentina podría tener éxito. Pero el dilema se asemejaba a un callejón sin salida, ¿debía empujarla a perseguir un sueño que quizás nunca más podría tocar? La angustia llenaba el aire mientras la mirada de Valentina se enfrentaba a la de su madre, como si ambas entendieran que un abismo se estaba formando entre ellas. Lucía se sintió desgarrada por la lucha interna, observando cómo el sacrificio de su hija podría ser el fin de sus propias esperanzas. ¿Realmente ser feliz significa olvidarse de los sueños? Sonaba su mente en un eco persistente. La pregunta giraba, cíclica, agobiante. La noche era oscura, y las sombras de las paredes parecían alargarse con cada silencio. Lucía sabía que se encontraba en una encrucijada. El futuro la acechaba, pero el verdadero dilema estaba en su interior. ¿De verdad quería dejar que Valentina se sacrificara? La vida continuaba, pero el precio sería mucho más alto si no lograba enfrentar esta batalla con la valentía que había intentado inyectarle a su hija. Mientras el reloj marcaba la hora, el eco de sus pensamientos se cerraba en un abismo de posibilidades, todas oscurecidas por la incertidumbre. ¿Qué camino elegiría su corazón? La historia apenas comenzaba y las decisiones que se avecinaban podrían cambiarlo todo. La mañana siguiente, un rayo de luz insufló aire fresco en el hogar de Lucía. Sin embargo, esa calidez parecía contrastar con la tormenta de emociones que había anidado en su interior. La decisión de Valentina pesaba en su mente como un eco sombrío.
Lucía se preguntó si el amor y el sacrificio eran la misma moneda. Al preparar el desayuno, se dio cuenta de que cada acción se sentía cargada de significado. Al voltear el desayuno en la sartén, recordó los momentos cuando Valentina soñaba sobre su futuro, imaginando cirugías y tratamientos, mientras modelaba imaginarias operaciones en sus pequeñas muñecas. ¿Se habían desvanecido esos sueños? Un impulso repentino la llevó a buscar la nota del doctor Estrada. La carta, aunque amarillenta por el tiempo, todavía conservaba la promesa de una oportunidad. ¿Qué pasaría si, se preguntó, contemplando las posibilidades que se abrían ante ella? Podía observar a Valentina, aún dormida en su habitación, un mar de cabellos oscuros en la cama, su rostro sereno y ajeno a la tormenta que consumía a su madre. La determinación emergía, no podía dejar que el destino de su hija se definiera por el miedo al fracaso. En su mente, Lucía comenzó a trazar un plan. Si Valentina estaba decidida a renunciar a su sueño, ella adoptaría el papel de abogada de su futuro. Se propuso conversar con su hija, no de una manera exigente, sino como una aliada, una fuente de apoyo. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas, aquellas que pudieran encender la chispa de la motivación en su interior. Tal vez pueda hablar con el doctor Estrada, pensó, sopesando cada palabra mientras se servía un café en la cocina. Atravesando el día, Lucía salió a trabajar. La tienda del barrio estaba tranquila, el murmullo habitual de los clientes se sentía casi distante. A pesar de estar rodeada de personas, se sintió sola en su lucha interna. Mientras colocaba algunos productos en los estantes, su mente viajaba de un lado a otro, entre la esperanza de ver a Valentina volar y el miedo a no lograrlo. Recordó la conversación que tuvo con Valentina meses atrás, cuando su hija le había expresado su deseo de ayudar a los demás. En ese entonces, incluso ella misma había sentido que su sacrificio había valido la pena, que criar a su hija en medio de las dificultades había tenido sentido. Al regresar a casa, Lucía encontró a Valentina en el sofá, con el rostro en su celular. Es hora de tener una charla, pensó la madre, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza en su pecho. Valentina, quiero que hablemos sobre tus sueños, comenzó, integrando suavidad en su voz. La mirada de su hija se alzó, atenta pero reservada. Lucía tomó aire, buscando conectar en lugar de imponer. ¿Recuerdas lo que el doctor Estrada mencionó sobre la beca? ¿Crees que podrías considerarlo? Puede ser la puerta a lo que tanto deseas. Valentina frunció el ceño, la sombra de la duda cruzando su rostro. No quiero decepcionarte, mamá, ni cargar con más problemas. El miedo delineaba sus palabras. Pero Lucía no se detuvo. ¿Y si en vez de decepcionarte, te ayudo a que ese sueño se vuelva tu realidad? Estoy aquí para apoyarte, quiero que vivas por ti misma, no por mí. Pudo ver una chispa en la mirada de Valentina, una lucha interna igualmente intensa. Pero en el fondo, Lucía sabía que el verdadero reto estaba por venir. ¿Podría, verdaderamente, convencer a su hija de que los sueños estaban al alcance, llenos de potencial? La conversación se transformó en un cruce de caminos, donde cada palabra contaba. Justo cuando Valentina iba a responder, el timbre sonó. Era el repartidor, un paquete esperado. Al abrir el paquete, 2 boletos eran visibles, para la serie de conferencias sobre medicina que se llevarían a cabo en poco tiempo. La oportunidad golpeaba a su puerta, inesperada y crujiente. Ambas se miraron, el aire cargado de posibilidades, y el futuro que parecía tan oscuro, ahora titilaba con una luz de esperanza. Pero Lucía sabía que esto era solo el comienzo. ¿Cómo llevarían adelante esa oportunidad y su nueva conversación? La decisión estaba a la vista y el verdadero desafío les esperaba. La noticia de los boletos cambió el ambiente en la sala. Lucía sintió que el aire se transformaba alrededor de ellas, como si las sombras de la duda comenzaran a disiparse. Valentina, aún con el gesto de confusión, miró los boletos como si fueran manuscritos de un antiguo tesoro. La madre comprendió que esta era una oportunidad inesperada para reavivar los sueños de su hija, pero también un momento crucial para reafirmar su papel en ese camino hacia el futuro. Son para las conferencias de medicina, ¿verdad?, intervenía Valentina, su voz temblorosa saliendo de la concha que había abrazado. Sí,
y creo que podríamos asistir juntas, respondió Lucía, sintiendo que la energía de la idea pulsaba en su interior. Valentina dudó y eso hizo que el corazón de Lucía se encogiera. ¿Acaso el miedo aún dominaba el deseo de avanzar? La madre no podía permitir que las inseguridades de su hija eclipsaran lo que podría ser un punto de inflexión. Los rostros de los médicos que darían conferencias estaban llenos de pasión y deseo de compartir conocimientos. ¿Y si Valentina pudiera encontrar parte de sí misma allí? Lucía tomó aire, listas para plantear lo que había estado pensando. Valentina, entiendo que te sientas abrumada, pero a veces, el primer paso es asistir y abrir nuestra mente. Este podría ser el momento que has estado esperando. Las palabras flotaron en el aire y ella observó la lucha en los ojos de su hija. Valentina era brillante y llena de energía, y a pesar de su miedo, Lucía podía sentir que había un fuego interno que estaba luchando por salir, aunque aún no fuese consciente de ello. Al ver a su hija vacilante, la madre se comprometió aún más intensamente, sintiendo que su propia lucha por el futuro de Valentina debía estar acompañada de su propio crecimiento personal. Quizás deberíamos hacer un plan, sugirió Lucía, tomando el control de la conversación. Podemos repasar los temas de las conferencias que más te interesen. Y después, podemos hablar con otros estudiantes o médicos que asistan. Valentina, sin poder evitarlo, comenzó a tomar interés. ¿Y si no me entiendo con nadie? ¿Qué pasa si no soy suficiente?, cuestionó, el eco de su inseguridad resonando en la habitación. Ese miedo es natural, pero recuerda que cada uno tiene su propia historia. Tú no sabes lo que puedes lograr. Quiero que entiendas algo, el crecimiento personal viene de enfrentar esos miedos, de explorar lo desconocido. Lucía se sintió impulsada a compartir. Cada palabra se sentía como un ladrillo que construía un nuevo camino. El diálogo les permitió redescubrirse, tanto madre como hija. Lucía sintió una necesidad imperiosa de ser un modelo a seguir, demostrar no solo a Valentina, sino a sí misma, que el sacrificio tenía su razón de ser. Era el momento de demostrarse a ambas que los sueños no se desvanecían y que los sacrificios no eran en vano, sino el impulso para hallar un propósito más grande. Al caer la noche, después de un intenso intercambio de pensamientos y emociones, Valentina demostró un cambio palpable. Podría intentarlo, madre, dijo finalmente, su voz ahora decidida. Lucía sonrió, sintiendo que esa respuesta era tan solo el inicial empuje hacia la confianza y la acción. Pero una inquietud emergió en su interior. Lucía comprendía que la verdadera batalla aún no había comenzado. ¿Podrían realmente salir delijados y enfrentar la realidad en el evento? La noche anterior a las conferencias, mientras preparaban sus cosas, una sensación de anticipación mezclada con miedo recorría su ser. Imperaba una tensión silenciosa. Lucía estaba decidida a convertir sus expectativas en experiencias concretas. Sin embargo, el futuro era incierto. ¿Estarían realmente preparadas para lo que las esperaba en ese evento, y cómo transformaría eso la vida de Valentina? El peso de la posibilidad les seguía acechando. Mientras cerraba los ojos para dormir, Lucía supo que mañana se enfrentarían no solo a las conferencias, sino a su propio deseo de descubrir quiénes podían llegar a ser. ¿Estaba su desafío apenas comenzando? La mañana llegó con una luz intensa que se filtraba a través de las cortinas, como si el universo la llamara a despertar. Lucía se sentó en la cama, el eco de la noche anterior resonando en su mente. La decisión de Valentina brillaba en su recuerdo, pero el camino por delante era incierto. Al levantarse, sentía que cada paso que daba se ahogaba en una mezcla de expectativa y ansiedad. Valentina aún dormía, envuelta en sueños profundos que, quizás, estaban llenos de todo lo que temía enfrentar al despertar. Lucía decidió prepararle un desayuno cargado de amor, tostadas con aguacate, su favorito, y un batido de frutas. Mientras vertía los ingredientes en la licuadora, pensaba en lo que significaba esa mañana para ambas. Sería su primer paso hacia lo desconocido. Cuando Valentina despertó, las luces destellaban con más fuerza. El rostro de su hija, aún cansado, se iluminó al ver el desayuno en la mesa. Gracias, mamá, dijo, su voz todavía rasposa.
Hoy es un día emocionante, Lucía entonó, tratando de infundirle energía. Vamos a aprender y explorar. Tu futuro empieza aquí. Al comer, una energía renovadora comenzó a tomar forma entre ambas. Valentina parecía un poco más despierta, las dudas aún presentes, pero su madre podía vislumbrar un leve destello de entusiasmo. Mientras se preparaban, Lucía sintió como su propio corazón se aceleraba. La idea de convertirse en un soporte firme para Valentina despertó una fuerza inesperada en ella. El trayecto hacia el evento fue un vaivén entre silencio y comentarios nerviosos. ¿Y qué pasará si hago una pregunta y todos me miran?, preguntó Valentina, apretando su mano en la mochila. Lucía le hizo una señal para que se calmara. Te aseguro que la mayoría están tan concentrados en sus propios miedos como tú. Además, ahora eres parte de esto. Recuerda que cada pregunta es un paso hacia el aprendizaje. Al llegar al lugar, el bullicio de la multitud la hizo sentir pequeña, como si la experiencia la abrumara. Las dudas volvían a asomarse a su mente. Pero cuando Valentina vio a sus futuros colegas intercambiar ideas y reír, algo cambió. Se detuvieron en una sala, donde un grupo de jóvenes hablaba apasionadamente sobre innovaciones en medicina. Lucía sintió una chispa de esperanza. Mira, murmuró, quizás podrías unirte a ellos y compartir tus ideas. Valentina vaciló, sintiéndose insegura, pero Lucía insistió. Este es tu momento, el primero de muchos. Tienes más de lo que crees dentro de ti. Con un esfuerzo palpable, Valentina dio un paso al frente. Lucía siguió su movimiento, y mientras se acercaban al grupo, la madre sintió como el empoderamiento crecía en su interior. Ella no solo estaba apoyando a su hija, también enfrentaba sus propios temores sobre ser la guía que Valentina necesitaba. Cuando finalmente se unieron a la conversación, Lucía se sorprendió. Valentina empezó a compartir sus pensamientos, su voz sonaba con confianza, y los jóvenes la escuchaban con atención. La madre se sintió enraizada en ese momento, viendo cómo su hija brillaba, experimentando un metamorfosis en tiempo real. Pero en lo profundo, Lucía todavía se cuestionaba su propia fortaleza. El tiempo pasó rápido entre discusiones y charlas inspiradoras. Cada interacción no solo empoderó a Valentina, sino que Lucía empezó a descubrir facetas de sí misma que había dejado de lado. Tras una conversación un tanto personal, una de las jóvenes se acercó a ella. Tus palabras resuenan. Tal vez deberías compartir tu propia historia, le sugirió, desatando una inquietud en su interior. Lucía sintió que el momento estaba en la cúspide de una revelación. Pronto tendría que decidir si permanecer en las sombras o dar un paso adelante, algo que también se había olvidado de hacer. El evento avanzaba y la ansiedad por hablar ante un grupo comenzó a transformarse en emoción. Mientras Valentina se sumergía en un mundo que comenzaba a abrirse ante ella, Lucía entendía que su propio viaje debía empezar ahora. Esa expectativa la hizo cuestionar qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para no solo apoyar a su hija, sino también para volver a encontrar su propio propósito. La transformación que ambas buscaban estaba a la vuelta de la esquina, y el momento de la verdad se sentía cada vez más cercano. Mientras miraban a su alrededor, la madre se preguntó con creciente urgencia, ¿estaban ambas listas para luchar por lo que realmente deseaban? La sala bullía de energía, y la voz de Valentina resonaba con creciente claridad, pero Lucía estaba atrapada en su mente, donde un vendaval de emociones y pensamientos la asediaba. No podía evitar sentir que estaba en un cruce de caminos, con su propia voz callada. Mientras su hija brillaba, Lucía se preguntaba si había dejado pasar su propia oportunidad de brillar. Fue como un eco distante cuando reconoció que su vida había estado marcada por el miedo. Desde joven, había huido de situaciones que la obligaban a confrontar sus dudas e inseguridades. Hoy, al ver a Valentina dar esos primeros pasos hacia lo desconocido, una urgencia floreció en ella. La vida no podía ser solo un refugio de sombras, debía haber algo más, algo que la llamara a actuar. Se acomodó en su silla, sintiendo el plástico frío y duro bajo su cuerpo. Observaba a Valentina interactuar con sus compañeros, sonrisas y risas franqueando el camino que antes parecía estar vedado. Lucía tomó una respiración profunda. Era su turno.
La joven que le había sugerido compartir su historia seguía clavando su mirada en ella, como si supiera que había más por descubrir en su interior. Pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si no era suficiente? Esas inseguridades la seguían como sombras, ansiosas por oscurecer el brillo de su propósito. Eso la llevó a recordar momentos de su vida en que había permitido que el miedo decidiera por ella. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre en su entorno profesional, era como si hubiera un deslave de recuerdos de fracasos y errores. Sin embargo, también empezaba a experimentar una extraña fuerza que crecía a medida que Valentina se expresaba. Cada palabra de su hija constituía una llamada a la acción, una invitación a aprovechar la vida en su máxima expresión. Lucía guardaba un secreto, en su corazón, ella misma había sido una soñadora, alguna vez. Pero la vida había tejido un relato diferente, uno de sacrificio y de búsqueda constante por la estabilidad, dejando atrás el coraje por mostrarse al mundo. La conversación entre Valentina y sus nuevos colegas tomaba un giro satisfactoriamente entusiasta, y Lucía sintió que algo brillante emergía de su interior. Todo lo que había aprendido a lo largo de los años palpitaba con cada rayo de entusiasmo que su hija desprendía. Entonces, Valentina giró la cabeza y buscó una vez más la aprobación de su madre, sus ojos cargados de una mezcla de ansiedad y determinación. Fue el momento decisivo. Lucía decidió que no podía seguir siendo solo la sombra al lado de su hija. Se levantó, como si un hilo invisible la guiara hacia el centro, hacia esa joven que había sugerido su historia. Lucía no sabía si podía hacerlo, pero no pensaba en los posibles resultados, solo en un deseo profundo de conectar su voz con la valentía que había visto en Valentina. «Voy a compartir algo», dijo, sus palabras resonando en la sala. Las miradas se enfocaron en ella, y la presión aumentó, amenazando con asfixiarla. Pero en lugar de derrumbarse, Lucía sintió una oleada de poder. El público se silenció, un murmullo de expectativa llenó la atmósfera. ¿Sería capaz de explicar sus miedos y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino? Había llegado el momento de revelar no solo su historia, sino parte de sus temores más profundos, esos que la habían mantenido cautiva. Mientras Lucía vacilaba, recordando fracasos pasados, se dio cuenta de que este era un sacrificio que no solo afectaría su vida, sino también la de Valentina. El futuro que deseaban, lleno de coraje y valentía, empezaba a formarse en ese instante de vulnerabilidad. Su voz se alzó, eligiendo las palabras con forma de verdad a pesar del sacudón interno. ¿Podrían realmente generar un impacto en sus destinos familiares a través de esta travesía compartida? Lo que no sabía de mí misma es que, al enfrentar mis propios miedos, también le enseño a mi hija a hacer lo mismo. La tensión en el aire era palpable. La pregunta latente ya no era solo para ellas, sino para todos los presentes, ¿quiénes estaban dispuestos a enfrentar sus propios sacrificios por un futuro más brillante? A medida que sus palabras resonaban, la incertidumbre se entrelazaba con la esperanza. La conexión que forjaban entre ambas se volvía sólida, la historia de Lucía empezaba a cobrar vida, y Valentina parecía encontrar aún más motivación en su valentía. Pero en el fondo, Lucía sabía que había mucho más en juego. Con cada frase, se preguntaba si estaban preparadas para lo que realmente significaba ese sacrificio. ¿Podrían ambas transformar esa energía en un impulso que cambiaría su vida para siempre? La respuesta la aguardaba en la siguiente conversación, y la posibilidad de descubrir un nuevo camino se palpaba en el aire. La voz de Lucía, resonando en el aire, empezó a tejer una conexión que parecía trascender la propia sala. Con cada palabra, la presión sobre sus hombros se hacía más ligera, como si su historia, en lugar de ser una carga, se transformara en un puente hacia un futuro nuevo. La emoción de compartir su viaje era tanto liberadora como aterradora. Se preguntaba cuántas otras mujeres en la sala se verían reflejadas en sus miedos, sus desilusiones y sus triunfos. Mientras hablaba, recordó sus días de estudiante, llena de sueños e inquietudes. La pasión por el arte, los planes de estudiar en el extranjero, y la sed de exploración que había ido apagando para ajustarse a las expectativas familiares y sociales. La imagen de Valentina, iluminando el escenario con su confianza juvenil, la impulsaba a ser más que un eco del pasado. Al concluir su relato,
Lucía notó que el silencio se había transformado en un murmullo de admiración. Algunos de los presentes la miraban con una mezcla de empatía y asombro. Había dado un paso hacia algo inesperado, pero no sabía si había sido suficiente para desafiar la inercia de su vida. ¿Ahora qué?, se preguntó, sintiendo la repentina claridad de la vulnerabilidad que había elegido. El desafío no terminaba aquí, era solo el inicio de un camino incómodo que había decidido recorrer junto a Valentina. Valentina se acercó, sus ojos brillando con orgullo y una pequeña sonrisa mientras le apretaba la mano. «Mamá, lo hiciste increíble», murmuró, y en ese momento, Lucía sintió que el sacrificio valía cada segundo de incertidumbre. Pero, ¿se atrevería a seguir esa energía transformadora más allá de esa sala? La idea de emprender un nuevo camino la rondaba incesantemente, sus pensamientos chisporroteando con posibilidades. Mientras el evento avanzaba, se dio cuenta de que muchas de las conversaciones giraban en torno a ese valiente acto de abrirse. Vio a un par de mujeres que habían esperado a hablar con ella, como si el hecho de abrir ese espacio hubiese liberado a otras de sus cadenas invisibles. Lucía estaba comenzando a comprender que su desafío personal podría resonar en más vidas de lo que jamás imaginó. Sin embargo, todavía había una batalla que librar. En el fondo, la sombra de la duda regresaba, queriendo envolverse en una capa de comodidad familiar. Era un dilema habitual para ella: ¿debería permanecer en el marco emocional que había construido o lanzarse hacia el abismo del cambio y la incertidumbre? Su historia empezaba a ser conocida, su voz a ser reconocida, y de pronto se encontraba en una encrucijada que la instaba a decidir, la seguridad del pasado o la posibilidad del crecimiento. Mientras pensaba en las palabras que había compartido, y lo que aún le quedaba por descubrir, se sintió impulsada a tomar un rumbo diferente. Tal vez ese era el momento de dejar de hacer solo sacrificios pasivos y comenzar a tomar decisiones activamente, decisiones que podrían no solo modificar su trayectoria, sino también la de su hija. La sala se fue vaciando poco a poco, pero Lucía sabía que el eco de lo vivido había despertado un nuevo fuego en su interior. La voz de Valentina era un recordatorio constante de la necesidad de avanzar, así como el eco de su propio corazón. La decisión estaba próxima. «Voy a hacer una lista de los pasos que debo seguir para materializar esto», pensó de repente, una chispa de determinación inflamando su mente. Se sentía lista para explorar el mundo que había dejado de lado y, más importante aún, destinada a ser un ejemplo para Valentina. Sin embargo, cuando se volvió hacia su hija, una idea inquietante la atravesó: el miedo podría haber disminuido, pero ¿había un precio que pagar por esta nueva voz? ¿Estaba realmente preparada para todo lo que este sacrificio conllevaba? La tensión en su pecho se mezclaba con el deseo de seguir adelante, y mientras Valentina le hablaba acerca de planes futuros, Lucía se dio cuenta de que la próxima conversación sería aún más reveladora. ¿Serían capaces de hacer frente a los nuevos desafíos que surgirían al intentar construir un camino en el que ambas pudieran brillar? ¿Y qué pasaría con los ecos del pasado que tanto temían? La noche apenas comenzaba, pero Lucía ya sabía que su historia estaba lejos de terminar. Cada nuevo amanecer traería consigo una elección: seguir construyendo muros o abrir puertas hacia un futuro incierto y emocionante. Pero una cosa era segura: ella no estaba dispuesta a dejar que el miedo dictara su destino otra vez. Fue mientras caminaban hacia el coche que Lucía sintió el peso de su decisión aterrizar sobre ella. El aire fresco de la noche soplaba en su rostro, y con cada paso que daba, las imágenes de un futuro incierto comenzaban a tomar forma. Una decisión había sido activada, y la adrenalina la impulsaba a actuar. Sin embargo, el sutil eco de la duda no se había desvanecido por completo. «¿Qué haremos mañana?», preguntó Valentina con una voz dulce y esperanzadora. La pregunta provocó un torbellino de emociones dentro de Lucía. Un sinfín de posibilidades se presentaba como una hoja en blanco, pero también había una voz diminuta que insistía en recordar la fragilidad de su nuevo propósito. Se enfrentaba a un dilema: si bien su apertura había alentado a otras, también la colocaba en el camino hacia lo desconocido. Mañana hablaremos sobre nuevas oportunidades», respondió Lucía, eligiendo una respuesta vagamente optimista, aunque inestable. En la soledad de su hogar, Lucía se sentó frente a una hoja en blanco en su escritorio. Sus dedos rozaron el papel,
como si su propio ser necesitaran encontrar el coraje en cada trazo. Es hora de esbozar un nuevo futuro, pensó. Tenía que ser práctica, así que comenzó a enumerar los pasos para convertir sus sueños en realidad, investigar programas de arte, hacer listas de contactos dentro de su red, explorar posibilidades de financiamiento. La lógica parecía una vía de escape perfecta ante la tormenta de emociones que la ahogaba. Pero cada palabra escrita era también un recordatorio del miedo que podía apoderarse de ella como una sombra. Mientras le daba forma a su plan, se permitió recordar aquello que había represado desde hacía años, su amor por la pintura. El arte había sido su refugio, su manera de conectar con el mundo, y se dio cuenta de que debía imaginar cómo sería su vida si transformara sus antiguas pasiones en su presente. Hacerlo la llenó de nervios, mientras su mente luchaba entre la posibilidad de realizar en sus sueños frente a la presión de volver a la zona de confort. Esa zona era conocida, familiar, y le ofrecía una falsa seguridad. El diálogo interno se tornaba acalorado. ¿Estás lista para ser una artista, Lucía? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a los juicios de quienes siempre han estado en tu vida? No estaba simplemente cuestionándose a ella misma. Esa era también la voz de su madre, o la de su profesor de universidad, cuyas críticas y palabras desalentadoras se filtraban en su mente como ecos persistentes. Sin embargo, la imagen de Valentina, maciza en su búsqueda de un futuro sin miedo, sirvió como un faro. No se trata solo de mí, se trata de ti, murmuró, convenciendo a su propia incertidumbre de ser un catalizador y no un obstáculo. La noche avanzaba y, con ella, las nieblas de la indecisión comenzaban a disiparse. Lucía comenzó a maquetar lo que sería una exposición de arte, no como una artista novata, sino como una mujer decidida a abrir un nuevo capítulo en su vida. Decidir como madre, como creadora, era un compromiso de amor hacia Valentina y hacia sí misma. Tomar ese paso requeriría sacrificios, pero, más importante aún, abriría la puerta a un futuro que hasta entonces había estado sellada con cadenas invisibles. Estos son solo los primeros pasos, se decía, mientras una mezcla de emoción y ansiedad la mantenía despierta. Con cada línea escrita, se sentía más fuerte, cada breve momento de desánimo era mitigado por la promesa de una vida auténtica. Había algo en ella que ahora giraba con un sentido renovado de propósito, una chispa que brillaba en cada rincón de su ser. De repente, el sonido del móvil la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de una antigua amiga que no había visto en años, alguien con quien había soñado realizar una exposición. La coincidencia hizo que su corazón se acelerara y, sin pensarlo dos veces, decidió responder. Estaba lista para no solo reencontrarse con el pasado, sino para abrazar lo que significaba este nuevo comienzo. Mientras redactaba el mensaje, su mente borró por completo la idea de límites o fracasos. Misma tarde, Valentina había mencionado una exposición promovida por una galería en la ciudad. La pregunta seguía flotando en su mente, ¿sería posible que ese fuera el primer paso hacia lo que anhelaba? Esa noche, mientras los dedos de Lucía danzaban sobre el teclado, la alegría mezclada con el temor la plagó de nuevo, pero esta vez era diferente. Se sintió inquebrantable, como si cada nuevo elemento de su historia estuviese entrelazándose para formar una narrativa finalmente suya, en la que podría ser tanto madre como artista. Pero, en el fondo, una pregunta seguía resonando, ¿cuánto estaría dispuesta a sacrificar por este sueño? La vida pronto le revelaría la respuesta, y el eco de su valentía protestaría en cualquier decisión que tomara. El día siguiente amaneció con una luz tenue que filtraba a través de las cortinas, y Lucía se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La decisión de cambiar su trayectoria artísticamente parecía más real que nunca, pero la duda seguía acechando. Se preparó con lentitud, mimando cada acción como si fuera parte de un ritual donde cada movimiento contaba. El desayuno con Valentina se convirtió en un momento de quietud, un refugio temporal antes de enfrentar la realidad que le esperaba. «Mamá, ¿a dónde iremos hoy?». La pregunta inocente de Valentina la sacó de sus pensamientos. El rostro de su hija resplandecía con la curiosidad característica de su edad, y Lucía sintió una punzada en su corazón. «Hoy vamos a ver algunas galerías y a ver qué nos inspira», contestó, intentando insuflar entusiasmo en sus palabras.
Sin embargo, detrás de esa fachada de confianza, una tormenta se desataba en su interior. Mientras conducía por la ciudad, Lucía miraba el paisaje cambiante, cada edificio y cada calle estaban impregnados de recuerdos de su propia juventud, un tiempo donde se sentía más libre, más artista y menos madre. Estaba inevitablemente atrapada entre dos mundos, el de la responsabilidad y el del anhelo. Los ecos de los consejos de su madre y las insinuaciones de su profesor se entrelazaban en su mente. ¿Realmente eres capaz de esto?, repetían. El primer destino fue una pequeña galería que había leído en un blog de arte. Al entrar, una oleada de colores vibrantes y pinceladas audaces la envolvieron. Todo parecía vibrar, y por un instante se sintió como si estuviera en el lugar correcto. Caminó de una pieza a otra, sintiendo las historias ocultas detrás de cada obra, esa conexión visceral que siempre había buscado. En esos momentos, su duda menguaba, reemplazada por un deseo ardiente de pertenencia. Valentina la alertó de una escultura impresionante que ocupaba el centro de la sala. «Mamá, ¿puedes hacer algo así?». La pregunta, aparentemente sencilla, resonó en Lucía como un tambor en medio del silencio. «Sí, cariño, puedo». «Estoy aprendiendo», respondió con una voz que no ocultaba la incertidumbre. La fe de su hija, sin embargo, era un imán que atraía sus miedos a la luz. Después de la visita, Valentina sugirió que podrían hacer un picnic en el parque antes de regresar a casa. Lucía disfrutó la sonrisa de su hija mientras preparaban un sándwich. Sin embargo, una leve inquietud la sacudía. La idea de compartir sus planes con Valentina seguía atormentándola. ¿Cómo le diré que quiero seguir un camino que podría no ofrecer seguridad económica? Esa noche, mientras Lucía se adentraba en su espacio de trabajo, la hoja en blanco que en un principio parecía amenazante ahora invitaba. Con cada trazo que daba, empezaba a concebir sus ideas de manera más clara. Sin embargo, al observar sus primeros esbozos, una verdad ineludible golpeó su mente: el camino hacia su sueño no solo afectaría a su vida, sino que también influiría en la de Valentina. ¿Estaría dispuesta a sacrificar esa liviandad de la que había gozado para dar un paso hacia lo desconocido? Quiero ser una artista, pero si fracaso, ¿qué le enseñaré a Valentina? La pregunta la sacudió profundamente. En la penumbra de su cuarto, en medio de sus inspiraciones, el dilema se sentía aplastante. Por un lado, anhelaba la libertad que el arte le otorgaba. Por otro, el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros para con su hija era abrumador. Los días siguientes pasaron entre la certeza de que debía moverse y la paralizante duda de sus capacidades. Cada pincelada se convertía en un acto de rebelión, un grito de afirmación personal en medio del tumulto. Pero al hacerlo, su conexión con Valentina también se había vuelto más fuerte, intercalando en su obra ese amor profundo. Una mañana, el sonido del teléfono la sorprendió nuevamente. Era una invitación para presentar sus obras en una pequeña galería del centro. El corazón le dio un vuelco, era la oportunidad que había estado buscando, pero también el primer gran paso hacia lo que temía. Decidió que era hora de compartir esta posibilidad con Valentina. Mientras la niña la miraba con ojos expectantes, Lucía sintió que el momento había llegado no solo para enfrentar sus miedos, sino para revelarle a Valentina la verdad de sus aspiraciones. Mientras preparaba las palabras adecuadas, una sensación de poder la invadió. Pero al abrir la boca, una nueva pregunta invadió su mente: ¿sería capaz de soportar el sacrificio que esta decisión podría conllevar para su hija? La vida estaba a punto de lanzarla a una nueva aventura, y cada respuesta llevaba consigo una carga que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estaba lista para el verdadero sacrificio que podría requerir de ambas? Lucía contempló su reflejo en el cristal de la ventana. La luz de la mañana reflejaba sus ojos llenos de incertidumbre. Las palabras que iba a compartir con Valentina se agolpaban en su mente, convirtiéndose en un torbellino que oscurecía cualquier posibilidad de claridad. ¿Cómo explicar a una niña tan pequeña que su madre estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad económica de su hogar por un sueño que no era definitivo? Se sentó con Valentina en la mesa del desayuno. Mientras la niña comía sus cereales, Lucía coincidió en que cada bocadillo parecía un eco de su propia ansiedad. En lo más profundo de su ser, sabía que el sacrificio la acompañaría,
no solo en el camino hacia el arte, sino también en la relación que compartía con su hija. El arte podría sacudir su vida, pero la maternidad era el ancla que no sabía si podría soltar. Las horas avanzaron lentamente hasta que, finalmente, sintió que debía dar ese paso. Valentina la miró con curiosidad y, en ese momento, Lucía eligió ser sincera. Valentina, hay algo de lo que quiero hablar contigo. La pequeña dejó de jugar con su cuchara, sorprendida por la seriedad de su tono. Mamá, ¿me estás diciendo que quieres mudarte a otro lugar? La inquietud en la voz de su hija la golpeó con fuerza. No, cariño, no voy a mudarme. Quiero contarte algo sobre mis sueños. He recibido una invitación para mostrar mis pinturas en una galería. Los ojos de Valentina se iluminaron antes de que la preocupación regresara. ¿Eso significa que no estarás en casa a veces? Preguntó, una señal clara en su tono. Esa pregunta, inocente pero punzante, la confrontó con la realidad que siempre había temido. ¿Podría significar eso? Sí. Pero eso no significa que te ame menos. Solo quiero seguir mi camino, respondió Lucía, sintiendo cada palabra como un compromiso tanto con su arte como con su rol de madre. Mientras tanto, adentro, el caos político de su vida se multiplicaba. Lucía comenzó a imaginar todo lo que ello conllevaba, los días alejados, las inseguridades económicas, las miradas de desaprobación que podría recibir de amigos y familiares. Pero más que todo, se preguntaba si Valentina podría entender el sacrificio que exigía el arte, el llamado que llevaba latente dentro de ella desde hacía años. Los entrenamientos de su creatividad se volvían más urgentes. Esa noche, mientras el silencio envolvía su mundo, Lucía sintió el impulso de crear una pieza que hablara de su lucha interna. Llenó el lienzo con colores vibrantes, cada trazo era un grito, una súplica hacia el universo que la contemplaba. Era un acto de liberación, pero también de descubrimiento. Se dio cuenta de que el arte no solo era su pasión, sino su forma de dialogar con el mundo. Sin embargo, cada capa de pintura también remarcaba la lucha entre su deseo de ser artista y el miedo a fracasar. ¿Qué implicaciones tendría su decisión para Valentina? ¿Podía depender de su hija para encontrar el significado detrás de su apuesta o estaba corriendo el riesgo de cargarla con sus propias expectativas? La responsabilidad era abrumadora. Las semanas se convirtieron en un torbellino de alternancias entre nuevo trabajo creativo y momentos de reflexión sobre lo que implicaría el éxito o el fracaso. En cada conversación con Valentina, intentó introducir la idea de que perseguir sus sueños valía la pena, aún en la incertidumbre. Sin embargo, sabía que las palabras eran palos flacos contra la realidad económica que tenían que afrontar. Un día, mientras visitaban otra galería, Lucía se sintió invadida por la influencia de otros artistas. Se admiraba de su valentía, y al mismo tiempo se aterraba ante la posibilidad de no estar al mismo nivel. Efectivamente, el entorno la reavivaba, pero también sembraba en ella una inquietud cada vez mayor. Mamá, ¿por qué estás tan callada? La voz de Valentina resonó entre el murmullo de los otros visitantes. Lucía sonrió a su hija, intranquila por cómo ese momento inocente pudiera ser un reflejo de su propia batalla interna. El instante la llevó a tomar una decisión. Necesitaba desafiar sus propias limitaciones, no solo por ella, sino por Valentina. Sin embargo, había algo más profundo que necesitaba esclarecer: ¿cuál era el precio real de seguir sus sueños y cómo podría su hija ser parte de ese proceso sin llevar las cargas de sus fracasos? Era hora de enfrentar esa realidad. Lucía sintió que algo había cambiado dentro de ella, un sentido renovado de propósito, aunque la sombra del sacrificio continuaba acechando cerca. Una nueva exposición se avecinaba, y con ello una revelación inminente sobre lo que realmente significaba ser artista. La pregunta que tenía que formularse antes de la presentación era clara: ¿estaba verdaderamente dispuesta a afrontar la realidad de su ambición artística, sin importar cuál fuera el camino por delante y el impacto en la vida de Valentina? El montaje artísticamente caótico que había comenzado ahora podía transformar su vida o condenarla. Con cada pincelada era testigo de su evolución, incluso mientras se preparaba para ese momento crucial. ¿Podría encarnar la fuerza necesaria para llevar la pasión por el arte a su pureza más sincera?
¿podría encontrar el equilibrio que siempre anheló para ambas? Lucía respiró hondo y se dio cuenta de que la respuesta estaba a punto de revelarse. La verdadera carga del sacrificio estaba a punto de ser puesta a prueba, y una manera completamente nueva de entender su rol no solo como madre, sino como creadora, podría ser lo que necesitaban ambas para brillar. El día de la exposición había llegado. Lucía se encontraba frente a sus obras, su corazón palpitando con emoción y miedo entrelazados. Los pasillos de la galería estaban adornados con los colores y formas que había concebido, cada pieza una parte de su alma expresándose al mundo. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de ella. En esos momentos, comprendía que había erigido más que una simple muestra de arte. Era un testimonio de superación y un regalo para Valentina, un legado de coraje. Al mirar a su hija, que exploraba la galería con la curiosidad de quien anhela saber más, Lucía sintió que la carga del sacrificio se aligeraba. Valentina había elegido acompañarla, y en ese simple gesto, estaba aceptando no solo la pasión de su madre, sino también sus propias percepciones sobre el sacrificio y los sueños. Hoy no es solo el día de mi exposición, es el día en que celebramos nuestras luchas y nuestras victorias, pensó Lucía, mientras se acercaba a su hija. ¿Te gusta lo que ves?, le preguntó, con un canto de esperanza en su voz. Valentina se giró, y sus ojos resplandecían con una mezcla de admiración y orgullo. Es hermoso, mamá. Me encanta ver cómo todas tus pinturas cuentan una historia. Esa afirmación resonó profundamente dentro de Lucía. En ese instante, sintió que su valentía había valido la pena. Ya no se trataba solo de sus propias aspiraciones, sino de demostrarle a Valentina que los sueños se pueden convertir en realidad, a pesar de las dudas y sacrificios involucrados. La noche avanzaba, y las conversaciones fluían entre los asistentes, colmando el ambiente de energía vibrante. Cada risa y cada comentario positivo sobre su trabajo la nutría. Agradecimientos venían desde diferentes rincones, desde reconocimientos creativos hasta elogios por su valentía al hacer visibles sus luchas a través del arte. En el fondo, Lucía no solo estaba validando su camino, también estaba cimentando un nuevo fundamento para Valentina, un terreno fértil donde ésta pudiera soñar sin límites. Mientras interactuaba con los invitados, se dio cuenta de que cada interacción reafirmaba su propio valor. Las inseguridades disipándose como bruma ante el amanecer. La voz interna que le decía que no podía había sido reemplazada por un mantra de logros. Lucía estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia que su decisión pudiera acarrear. Se sentía fuerte, empoderada, y finalmente en control de su vida, incluso si eso significaba enfrentarse a la incertidumbre. Hacia el cierre de la noche, Valentina se acercó con un pequeño grupo de sus nuevos amigos, algunos de ellos estudiantes de medicina con quienes había comenzado a conectar en la galería. Mamá, ellos están interesados en conocer sobre tu arte. ¿Podrías compartirles sobre tu viaje? Prometí que lo harías, le dijo, su voz llena de confianza e ilusión. En ese momento, Lucía entendió que el ciclo de sacrificios estaba transformándose en algo más grande. Su hija no solo la veía como la artista, la estaba viendo como un ejemplo de determinación. Claro, encantada, aceptó Lucía, sintiendo una oleada de orgullo hacia su hija por su disposición a compartir y conectar con sus pasiones. Cuando comenzó a hablar sobre su historia, los rostros de la audiencia se iluminaron, sorprendidos y encantados por la claridad y la pasión que transmitía. Cada palabra fluía suavemente, y en su interior supo que ese momento había sido el resultado de la transformación que habían experimentado juntas. En ese intercambio, el sacrificio se había transformado en crecimiento tanto para ella como para Valentina. Después de la presentación, Valentina la abrazó fuertemente. ¿Ves, mamá? Tienes tanto que dar. Estoy muy orgullosa de ti. Lucía sintió que su corazón se expandía al escuchar esa afirmación. No había mayor éxito que ver a su hija florecer en su entorno, sintiéndose fuerte y capaz. Esa noche, no solo vio sus sueños materializarse, sino que también se dio cuenta de que cada sacrificio había valido la pena. Al salir de la galería, Lucía entendió que su viaje no había terminado. Era un nuevo comienzo, y su compromiso con el arte y la maternidad estaban entrelazados en una sinfonía de posibilidades.
Había demostrado que los sueños no solo pueden seguirse, sino que pueden enraizarse en un legado generacional. El camino no sería fácil, pero estaba decidida a afrontarlo, apoyando a Valentina en su camino. El sacrificio que había hecho ya no era una carga, era una elección. Porque Lucía había aprendido que al perseguir sus propios sueños, también estaba alentando a su hija a desear y alcanzar los suyos con la misma tenacidad y valor. Ahora, ambas estaban listas para seguir creando sus propias historias. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.